¿Qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Francisco Palacios, creador de Francis Mente, y en este video me gustaría hablarles de un libro sumamente interesante titulado Tus 20, por qué es una época importante y cómo sacar provecho de ellos. Este libro es escrito por una psicóloga clínica llamada Meg Jay. ¿Y cuál es la tesis del libro? Básicamente ella sostiene que el 80% de las decisiones más influyentes de nuestras vidas nosotros las tomaremos antes de los 35 años. Por ejemplo, es altamente probable que nosotros estemos saliendo o conociendo a la persona que será nuestro futuro esposo o esposa. La personalidad cambia más en nuestros 20 que en cualquier otra época previa o posterior. 3/4 de nuestro salario se forma tras 10 años de haber culminado nuestra carrera universitaria. La fertilidad femenina empieza a declinar a partir de los 28 años, entre otros datos. Esta psicóloga cita un estudio bastante interesante de la Universidad de Boston y Michigan, en el cual básicamente se estudia la vida de personas altamente exitosas en su última etapa, cuando tienen 80s o 70s. ¿Y qué es lo que arrojó? Arrojó dos datos muy interesantes. El primero de ellos es que en efecto en sus 20 tomaron las decisiones más influyentes a diferencia de otras épocas de su vida. Y el segundo dato fundamental es que esas personas eran exitosas y no es que hubiera ocurrido un hecho repentino, dramático que cambió sus vidas de la noche a la mañana. No, sino que tenían una serie de hábitos positivos que lo habían llevado a estar donde ellos se encuentran. Y creo que tú y yo sabemos que en el desarrollo humano hay ciertos periodos que son más trascendentes que otros. Tú sabes que antes de los 5 años un niño más fácilmente puede aprender un idioma. ¿A qué quiero llegar? Que en tus 20 ese es un periodo crítico que va a tener una gran influencia en tu vida adulta. Y el libro de esta psicóloga clínica está dividido en 3 partes. Y ahora quiero abarcar la primera. Por cierto, estos 3 áreas de nuestras vidas considero que son fundamentales y nos gusta o no nos van a conducir a nuestra realización, a la mejor versión de ti mismo, como tú lo quieras ver. Y quiero abarcar el primer punto de ellos. Trabajo. Es cierto que los 20 es un periodo para conocer, para explorar, para tener distintas aventuras, pero ella sugiere que al mismo tiempo es un periodo para tener compromisos y sobre todo ser fiel a ellos, porque uno construye su vida adulta a partir de qué es lo que hace, dónde se encuentra y con quién está. Ella introduce un término que es importante que lo tengas en cuenta, que es capital de identidad. ¿Y qué es? En esencia, son las inversiones que haces en ti mismo. Por ejemplo, certificado universitario que puedas tener, certificados de idiomas. Y no solamente abarca conocimientos de idiomas, sino también tu personalidad, tu carisma, cómo te desenvuelves, cuán bien te expresas. ¿Okay? Y ella sugiere que, teniendo en cuenta que 3/4 de su salario se va a formar tras los 10 primeros años de trabajo, ella recomienda que tú optes por aquellos trabajos que enriquezcan, que te desafíen, que amplíen tu visión. En pocas palabras, que aumenten tu capital de identidad. Eso es lo que ella sugiere. Ella entiende, ok, tú puedes trabajar en un semestre, en un Starbucks o en un restaurante por un tema económico, se entiende, pero la idea es que busques justamente desafiarte a ti mismo y buscar ese tipo de trabajos que te pueden encaminar y puedes sacar más conclusiones sobre qué es realmente lo que a ti te gusta. Y es impresionante, te voy a ser bastante sincero, que cuando tú terminas la universidad vas a terminar trabajando en posiciones que jamás te imaginaste, pensabas, ni siquiera sabías que existían. Esa es la verdad. Hay otro asunto que lo debo mencionar y es el de los contactos. Y hay un profesor de la Universidad de Stanford que hizo un estudio poco común sobre la influencia que tienen los contactos. Y cuando hablo de contactos no me estoy refiriendo a las personas que ves con regularidad, sino personas que ves de manera ocasional. A partir del estudio que hizo, él descubrió que 3/4 de los nuevos trabajos que habían obtenido los millennials habían sido a partir de una referencia, a partir de un contacto que no era muy cercano. ¿Por qué? Porque justamente los contactos tienen esa ventaja, nos pueden trasladar a ámbitos o ambientes que difícilmente nosotros tendríamos acceso y nos ayudan. Y tú me puedes preguntar, Francisco, pero ¿por qué me habría ayudar una persona exitosa, competente, yo que soy universitario, que recién he terminado? ¿Por qué? Y por 2 motivos. El primero de ellos es porque ellos son conscientes de que también tuvieron 20, que fue un periodo difícil y que tenían que buscar oportunidades. Y segundo, va por un tema de altruismo. Seamos sinceros, ¿qué le puede costar a un gerente, a una persona que tenga un puesto, pasar tu CV, tu hoja de vida al área de recursos humanos? No mucho, y en cambio en tu vida sí puede hacer una gran diferencia. Y seamos sinceros, este periodo de los 20 es un periodo incierto, complicado, más complicado de lo que uno puede pensar, porque
Las cosas hoy en día cambian a una velocidad impresionante, si la comparas con la época de tus padres, por ejemplo. Y es natural sentir cierta ansiedad, te voy a ser sincero. Y tú quizás me puedas decir, Francisco, pero ¿qué ocurre si opto por esta carrera, por este camino, y al final descubro que no me gusta, que no es lo mío, que no fluyo? Y la verdad es que no has perdido el tiempo, porque ahora estás más informado y la vida adulta se construye a partir de ¿qué? A partir de las virtudes que tú tienes y sobre todo también de las cosas que tienes que tú mejorar. Bueno, ahora me gustaría abordar el segundo punto que es fundamental para nuestras vidas. Relaciones, o también lo podrías ver por el tema del amor. Hoy en día los millennials van a dar por sentado que antes de casarse es fundamental convivir. Es impresionante, la mayoría ya da por sentado eso. De hecho, como digo, 2/3. Y es un tanto irónico porque estudios tras estudios en diversos países indican que la convivencia antes del matrimonio termina siendo perjudicial y es más probable tener un matrimonio inestable e incluso la tasa de divorcios es mayor. Y uno me puede decir, Francisco, quizás eso sean características individuales, digamos que un judío ortodoxo va a tener menos disposición a divorciarse que una persona liberal, pero lo interesante es que estos resultados van más allá de las tendencias políticas, religiosas, socioculturales. En general se ha comprobado que termina perjudicando más. Y en principio uno podría pensar, Francisco, es bonito convivir. Y de hecho que sí, no solamente es bonito estar con tu pareja, es algo intenso, divertido, sino también por un tema económico de practicidad. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen los expertos? ¿Por qué tú crees que la convivencia puede estar perjudicando? Y este es un tema un tanto complejo, para ser honesto, y me gustaría hacer un video en el futuro para abordarlo de la manera correcta, pero déjame decirte algunas cosas. Los expertos afirman que cuando tú convives y luego te casas, no ocurre un verdadero compromiso. Es decir, tú sigues con las mismas actitudes y hábitos de una persona conviviente. Y también hay que reconocer que los estándares que uno tiene para la persona con la que se casa y con la persona que uno va a convivir son distintos. Y de alguna forma cuando uno convive termina reduciéndolos. Otro aspecto bastante interesante es que cuando se hizo estudios con millennials, en el caso de los millennials hombres, reconocían que querían convivir porque era una manera de tener más acceso al sexo, a la intimidad. Y en el caso de las millennials mujeres, decían que era una forma más de reforzar el amor y la relación. Y también los estudios indican que las personas que optan por convivir están más enfocados en su propia realización, en su emancipación, más que en el bienestar de la otra persona. Y debo decirles que no es fácil separarse por más que uno conviva, por más que no se hayan casado, porque tú ya de alguna forma has entrelazado tu vida con la otra persona, has invertido tiempo, dinero, recursos, entre otras cosas, y es más complicado de lo que uno se puede imaginar. Entonces tú me puedes preguntar, entonces Francisco, ¿cuál es la solución frente a este tema? Y Meg Jay, ella no es que esté a favor o en contra de la convivencia antes del matrimonio, pero ella sí está a favor de millennials que estén informados sobre las decisiones que toman. Y ella dice, en primera instancia no es conveniente convivir antes del matrimonio. En segundo, si tú lo vas a hacer, hablen sobre el compromiso que ustedes van a tener, ¿ok? Discútanlo sobre el grado de compromiso, lo que va a implicar. Y en tercer lugar, ella sugiere que hay otras formas de evaluar, de examinar cuán bien va la relación que van más allá de la convivencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora me gustaría tocar el tema de las relaciones, un poco del tema del amor. Y normalmente nosotros oímos que polos opuestos se atraen. Y eso es verdad, pero cuando hablamos de una noche pasional, esos estudios indican que las relaciones estables son aquellas que comparten cosas en común. Hay similitudes significativas, como por ejemplo grado académico, etnicidad, posición o creencias religiosas, postura política, entre otros. Y esos factores, que los vamos a llamar no negociables, pueden hacer que dos personas se unan, ¿ok? Sin embargo, y acá viene lo interesante, eso no quiere decir de que una relación pueda florecer, pueda prosperar. ¿Qué es lo que contribuye a que una relación florezca? Y es la personalidad. La personalidad no la conoces de la noche a la mañana. Más que lo que tú has hecho, la personalidad es cómo eres. Y eso toma tiempo. Tiene que haber compatibilidad y eso se trabaja.
Y siempre va a haber diferencias en una relación, tú y yo lo sabemos. Pero el problema no está en las diferencias, sino cómo uno las maneja. Y hasta cierto punto positivo que haya diferencias, porque eso enriquece más la relación y entra a tallar también la edad que tengan de las personas que estén juntas, ¿no? Pero la idea es buscar un equilibrio entre ambos, similitudes y diferencias. Y ahora quiero ir al tercer punto, cuerpo y cerebro, me gustaría poner, ¿ok? Y cerebro. Es natural que tú, siendo millennial, entres a trabajar y te sientas decepcionado, frustrado, porque las cosas no te salen. Y puede ser irónico lo que te voy a decir, pero eso es un signo positivo. Eso quiere decir que te estás tomando en serio tu trabajo. Y es natural. ¿Y sabes por qué te sientes así? Anders Ericsson realizó una investigación fascinante. ¿Okay? Estudió personas altamente exitosas, deportistas, músicos, empresarios que eran muy competitivos en su área. ¿Y sabes lo que descubrió? ¿Sabes cuántos tiempos se necesita para ser experto en algo, dominarlo? Se necesita 10.000 horas. Y bueno, siendo aritmética, ¿cuánto tiempo es, Francisco? Es, digamos, 8 horas de lunes a viernes durante 5 años. Ese es el tiempo que tendrías que dedicar. ¿Y esto qué tiene que ver? Y aquí voy al punto. Que para tener confianza tienes que justamente dominar algo, y eso toma tiempo, no lo aprendes de la noche a la mañana. Es natural que tus primeros trabajos como millennial, lo que nosotros decimos en Perú, metas la pata, estropees, es natural. Y acá quiero entrar a otro punto relacionado a las críticas y los millennials. Estudios que se han hecho mediante imágenes de resonancia magnética indican que los millennials son más susceptibles a las críticas negativas, a diferencia de un cerebro adulto. En la amígdala cerebral hay mayor actividad y esa parte es la que regula las emociones. Por ello es que los millennials, cuando los critican, son más susceptibles, se preguntan por qué me han hecho, por qué me dice así, y quieren dejar de hacer las cosas, son más irascibles, susceptibles. Es importante tenerlo en cuenta y le generan bastante ansiedad esto. Y hay un psicólogo renombrado que dice que la sabiduría es saber qué pasar por alto en nuestras vidas, y eso justamente se adquiere en el periodo adulto, en el cual ya tú sabes en qué enfocar tu atención y no le das una importancia desproporcionada a las críticas o los comentarios desafortunados que te puedan hacer. Y en el caso de los millennials, cuando experimentan esas críticas, ¿sabes lo que hacen? Son inestables, pues tienden a cambiar de trabajo, se sienten, su estado de ánimo cambia, tienden a llamar desesperadamente a los amigos, lo cual es positivo, comunicarse, pero ya de una manera desproporcionada al punto que no saben manejar sus propias emociones. Y ahora quiero hablar de otro tema, que lo dije al inicio, que es el de la fertilidad. La fertilidad femenina empieza a declinar a partir de los 28 y severamente a partir de los 35, ¿ok? Y esto te puede tener un poco contracorriente, porque tú ves los casos de personas que a una edad avanzada, a los 40, salen embarazadas. Pero eso lo ha hecho de alguna forma en los medios de comunicación. La realidad es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque esos tratamientos, la fertilización in vitro, por ejemplo, es un tratamiento altamente costoso. Y no solamente costoso, sino que hay una gran probabilidad de que termine en fracaso. Pero claro, eso no te sale en los medios de comunicación, te salen las estrellas de Hollywood que a los 40, 43 salió embarazada. Es algo mucho más complicado de lo que te puedes imaginar. Por eso es importante que los millennials discutan ese tema con su pareja. Y quiero mencionar algo importante. En el caso de los hombres también, la calidad del esperma se ha relacionado con problemas neurológicos que tienen los hijos. Es decir, es un tema importante que vale la pena mencionarlo. Por último, me gustaría hablar de la visión que tienen muchos millennials del vivir el momento, la vida solamente es una. Hay muchas frases así. Y hasta cierto punto son positivas. Pero el problema es que a veces los millennials están tan absorbidos por el presente que dejan de lado los proyectos que puedan tener o el futuro. Y en verdad la felicidad está asociada con cumplir metas, con tener planes de largo plazo, con proyectos grandes. Y tomar ciertas decisiones con sabiduría, preguntando y equivocándote y aprendiendo. Un poco esa es la dinámica. Y finalmente quiero decir un par de cosas. La primera es que en esta época de los 20 no puedes pasar por alto, tomarte a la ligera el tema de los trabajos, al igual que el tema de las relaciones, porque tienen una gran repercusión. Y también me gustaría decirte algo sumamente importante. En este video yo no busco decirte qué es lo que tú tienes que hacer. ¿De acuerdo? Lo que yo busco es inspirarte, motivarte y quizás un poco
educarte para que tú mismo descubras qué es lo que tienes que hacer, porque estoy seguro, tu contexto es totalmente particular y a partir de esa realidad que tú tienes que tomar las mejores decisiones. Espero que les haya gustado el vídeo y por favor me gustaría que me escriban si tú eres millennial, ¿en verdad te parece una época complicada, incierta, tienes bastante ansiedad? Me gustaría saber eso. Y si eres mayor de los 20, o sea, estás en base 3 o base 4, también cuéntame un poco tu experiencia sobre esta época. No se olviden de compartir este video, estoy seguro de que hay muchas personas que les puede interesar y les va a ser muy beneficioso.